Te damos la bienvenida a Cerebro al Desnudo. Hoy vamos a hablar del capitalismo cognitivo, porque sí, al final tu cerebro es el nuevo dólar. Hay muchas gentes interesadas en explotarlo hoy en día y hoy te vamos a explicar cómo lo explotan y cómo tú puedes protegerte, por supuesto, con la mejor neurociencia de nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. ¿Qué tal, Osman? Muy bien, Ignacio, muy contento. Y vamos entrando por fin al famoso capitalismo cognitivo, algo que venimos hablando desde hace tanto tiempo en el podcast y por fin vamos a despejar esas dudas que tanto nos han preguntado en las cerebrinas, por cierto. Sí, porque al final hoy es súper importante esto. Estamos rodeados de entes que quieren explotar este cerebro y muchas veces no nos damos cuenta. Y lo primero que yo te quería preguntar es, Osman, para entender un poco cómo ha ido evolucionando todo esto, porque yo creo que nunca en la historia ha tenido tanto valor, o quizás así es como lo veo yo, el cerebro nunca ha tenido tanto valor como ahora, porque pensamos hace apenas pocos años, no hace tanto, de la revolución industrial. Al final el mayor valor del humano eran las manos, la mano de obra, teníamos que producir. Ahora hemos entrado en una nueva era donde, además ahora, con la inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta de que esa mano de obra ya no es útil, ya hay máquinas que lo pueden hacer por nosotros y hoy más que nunca todo el mundo sabe que en el cerebro es el verdadero dólar, que ahí está el valor. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese valor del cerebro durante el capitalismo? Porque estamos hablando de que el cerebro es el nuevo dólar, esto ha pasado desde el capitalismo, hasta el día de hoy. ¿Cómo ha ido evolucionando esa atención que la gente pone hoy en el cerebro? Sí, la verdad que primero se consideraba que los primeros recursos para producir tenía que ver con la tierra, con los famosos medios de producción. El tener en dónde producir, el tener con qué producir y personas que hicieran esa mano de obra. Luego pasamos a que las personas tienen distintas capacidades y distintas habilidades y según esas capacidades y habilidades, asimismo se les iba a pagar, ¿no? El valor que aportaban dependía de ello. Y ahora nos damos cuenta que realmente el producto, la materia prima, precisamente está en el que va a consumir todo lo que producimos. En otras palabras, todo empieza y acaba en el cerebro humano y es el cerebro con todos sus mecanismos cognitivos en el que se han convertido en los recursos que se van a explotar, los recursos que se van a trabajar, los recursos que se van a desarrollar para llegar a producir un producto o un servicio que a su vez se va a vender y se va a prestar precisamente para esos cerebros de donde se extrajeron los recursos. Y esto es lo que hace que el circuito, vamos a decir este círculo de retroalimentación positiva capitalista, no dicho en el sentido filosófico ni ideológico del término, sino que en el sentido práctico y neurocientífico, es que el punto de entrada y el punto de salida y todos los pasos intermedios tiene que ver con el cerebro, con cómo está estructurado, cómo ha evolucionado y específicamente cómo funciona. A mí me gustaría, yo creo que sería interesante entrar un poco más en eso, decías, ¿no? Cómo está estructurado, cómo funciona, porque siempre hablamos aquí de que normalmente la vida, la tecnología, la revolución suele avanzar a un ritmo mucho más rápido del que nuestro cerebro avanza y del que nuestro cerebro está preparado. Y no sé, Osman, quizás sea este el motivo por el que nuestro cerebro hoy en día es tan vulnerable para ser explotado por el capitalismo, porque seguramente me temo que esa evolución de cómo ha ido evolucionando no ha ido acorde y todavía no estamos muy preparados para saber cómo nos explotan y qué está pasando, etcétera. Entonces, y quizás sería interesante que nos explicaras ahí qué habilidades ha ido adquiriendo, cuáles ha ido perdiendo y en qué situación nos encontramos hoy para que nos puedan explotar tanto el cerebro. Claro, normalmente nuestro medio para ganarnos la vida, la gran mayoría de nosotros ha sido históricamente nuestras manos, o nuestro cuerpo, nuestras piernas, la capacidad que tuviésemos, la fuerza, la agilidad, la velocidad, la resistencia, la potencia, todo se reducía al físico inicialmente. Con mano de obra, literalmente la palabra obrero, ¿no? Manufactura, venía de que antes hacíamos las cosas con las manos. Luego, lo que nos dimos cuenta es que no solo era a través de las manos, sino que para que las manos se moviesen,
nos dimos cuenta que había que haber algún conocimiento de qué hacer con esas manos, porque si no, no valdrían de nada, ¿no? Entonces, recuerdo cuando era estudiante de medicina que a mí siempre se me dijo, un objeto afilado como un bisturí en las manos de un asesino puede ser letal, pero en las manos de un cirujano puede ser maravilloso, ¿no? Puede ser salvador. Y la misma persona puede convertirse en una u otra. Con lo cual había algo aquí dentro que gobernaba lo que había aquí fuera. Y la atención, Ignacio, lo que ahora ha sucedido es que la atención, tanto de los que producen como de los que consumimos, está puesta precisamente en ese órgano. Eso es lo que ha cambiado. No es que hayamos adquirido ahora nuevas habilidades que antes no tuviésemos o que hubiésemos perdido antes que sí teníamos. Es el enfoque, la destinación de nuestros propios recursos cerebrales a observar de qué está hecho ese mismo cerebro. Vamos a ponerlo así, que como se ha vuelto narcisista el cerebro, ahora le gusta más verse a sí mismo, cómo está hecho, cómo funciona y cómo explotarlo. Hablamos de múltiples etiquetas de la economía en la que estamos, que la economía de la emoción, que la economía de la atención, que la economía de la pasión, le ponemos distintas etiquetas, pero si nos damos cuenta vamos eligiendo distintos mecanismos cognitivos a cuál hacer referencia. Pero todo cae en el mismo saco, el cerebro humano. Estamos en la economía del cerebro, en el capitalismo cognitivo. Cognición significa lo que el cerebro es y lo que la mente es lo que el cerebro hace. La unión de estos dos es lo que llamamos cognición. Y la explotación sistemática, económica, política y social de esta unión es lo que hace el capitalismo cognitivo. Y precisamente esa atención que decías, Osman, que nosotros estamos poniendo la atención en el cerebro porque sabemos que ahí está el valor, pero también hay muchos entes, muchas grandes empresas. Hoy en día las grandes empresas del mundo son compañías tecnológicas que saben que captar la atención de nuestro cerebro es el primer paso para ese capitalismo cognitivo, para que puedan saber que nuestro cerebro es el nuevo dólar. Y incluso antes de las redes sociales, a mí me gustaría detenerme en ver cómo cambió para nuestro cerebro ese paradigma en el que de repente llega la era de Internet y pasamos a enfocar nuestras vidas a una pantalla. No sé qué diferencia tiene para nuestro cerebro la pantalla versus el mundo físico, porque seguramente el capitalismo cognitivo en un gran porcentaje se ha basado en la pantalla. Es a través de la pantalla cómo captan nuestra atención y cómo capitalizan nuestro cerebro. Definitivamente, vamos a decir que vivíamos en un capitalismo analógico. En otras palabras, la interacción humana, lo que estás diciendo, nuestro cerebro es analógico, pero el sistema económico que hemos montado es digital predominantemente. Y aquí hay una diferencia de intensidad cuantificable y una diferencia de calidad observable. Y voy con la primera. Todo se acelera. Ya no hay billetes. Es que, honestamente, yo no llevo billetes en el bolsillo ya. Yo lo que llevo es el móvil. En el móvil llevo allí las tarjetas y voy pagando con Apple Pay y Google Pay o lo que fuese. Y todo se circunscribe a ceros y unos. La digitalización. El cerebro es analógico, es decir, yo necesitaría, mi cerebro y el de todos los seres humanos siguen teniendo sus mismas necesidades biológicas, siguen necesitando comer, siguen necesitando dormir, siguen necesitando follar, siguen necesitando interactuar socialmente, físicamente con otro ser humano. Y esas necesidades, las pantallas, han acelerado el crecimiento económico a expensas de difundir información, pero no de ayudarnos a experimentar, valga la redundancia, experiencias, porque la experiencia necesita de todas las modalidades sensoriales activadas. Con lo cual tenemos que, por una parte, se ha acelerado todo aquello que difunda el conocimiento y que ayude a cómo hacer las cosas y se puede compartir a mayores distancias y más gente lo puede hacer, y eso ha hecho que el capitalismo crezca, por una parte, pero el cerebro sigue siendo analógico. Por tanto, la calidad de la experiencia vital que estamos teniendo, vemos que es diferente. No voy a emitir un juicio de valor si es mejor o peor. Lo que sí puedo decir es que es diferente porque tenemos una realidad cada vez más virtual, más digital, pero nuestro cerebro sigue siendo estructuralmente analógico. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo siempre hago este sonido cuando le explico a los residentes, vamos a abrir el cráneo, y les digo, es que se toca, es algo tangible. La mente sigue estando aquí, dentro del órgano biológico que la sustenta, y es un órgano analógico, con lo cual ha habido por una parte un crecimiento exponencial cuantitativo, pero la calidad de la experiencia es diferente porque es analógica, no digital.
De hecho, recuerdo todas estas historias que muchas veces contamos en las cerebrinas. Esta semana hicimos una en la que explicamos muchas veces cosas chulas de cómo la evolución a través de historias te han ido llevando ahí. Y quizás hay gente aquí que todavía no conoce esa cerebrina, que se está perdiendo ahí cosas súper valiosas, que también es gratis. Y es una píldora que es oro puro que enviamos cada día. De hecho, la semana pasada lo pudimos comprobar cuando sacamos nuestro libro, que vamos, había gente ahí que nos decía, callaos ya y decidme dónde tengo que meter la tarjeta. O sea, que Lo recordamos. prueba, Sí, shut up and take my money. comentarios así que dices, ostras, la cerebrina cambia vidas, cambia vidas. Así que es tucerebraldesnudo.com, ahí te puedes suscribir. Y por avanzar un poco más en esto, porque el capitalismo cognitivo yo creo que todavía se ha visto ya en su máxima expresión con la llegada de las redes sociales. Hablábamos de internet, pero ya el siguiente paso fue las redes sociales, que esto sí que ya ha venido a cambiar todo, y aquí sí que ya hay grandes compañías que saben del cerebro. Pues bueno, hay muchos Osmans trabajando en esas grandísimas compañías para capitalizar nuestro cerebro, porque saben que ahí está todo el poder del mundo, porque es que estas compañías al final son las más poderosas del mundo hoy en día, o sea que está demostrado, y juegan con nuestro cerebro. ¿Y qué tienen esas redes sociales para que hayan capitalizado tanto nuestro cerebro, joder, nuestra cognición? Claro, lo primero es, voy a contestar esa pregunta, pero unas pequeñas definiciones que es importante, lo de capital cognitivo. Lo que decías, hay muchos Osmans, no solo hay muchos Osmans, hay muchos Ignacios. Osmans Hay Ignacio muchas trabajando mano a perlas. mano. Hay muchas personas con un gran bagaje de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias específicas relacionadas con explotar los defectos de diseño del cerebro humano. Eso tiene un nombre y se llama capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo que yo tengo es todo lo que está dentro de mi cesera, se llama capitalismo cognitivo individual. El que tenemos nosotros en Tu Cerebro al Desnudo es grupal o empresarial, organizacional o colectivo, el que quieras ponerle. Y el capital cognitivo global a nivel de la especie, de todo el sistema económico, social, político, es lo que ha cambiado. Entonces, las redes sociales lo que ha hecho es una granulación, una estratificación, ir al detalle de cada uno de esos mecanismos. Va a la atención, pero es que no solo es eso. Nosotros manejamos en el proyecto una matriz de 20 mecanismos cognitivos, 5 áreas cognitivas con 4 cada una. Esto lo hemos hecho para sintetizar un poco. Como comprenderás, hay tantos mecanismos cognitivos como etiquetas le quieras poner a lo que el cerebro hace, por supuesto. Pero vamos a hablar de las más comunes. La red social capta tu atención. Esto está en nuestra matriz, como siempre digo, en la tercera columna, en la primera fila. En el pensar tienes que poner atención. Cuando memorizas algo, primero tienes que poner atención a ello, pero para que algo capte tu atención, Ignacio, tiene que ir un paso antes, tiene que inducir en ti una emoción. La inducción de una respuesta emocional es lo que hace que tú pongas atención a algo. Pero es que va la emoción que es. Lo que es la interpretación que el cerebro hace de una manifestación corporal. Y esta sensación subjetiva que no puede articular con palabras porque el cerebro racional no lo conecta, ese no sé qué sé yo, que me hace saltar, eso es la emoción, pero la emoción está en mi cuerpo, por lo tanto, induciendo reacciones corporales a través de estímulos intensos, de corta duración, de alta intensidad, captan nuestra atención y tenemos los dos componentes de que algo sea memorable. La motivación, la emoción, que ocasiona una motivación a ver eso, una atención, y entonces lo memorizamos, lo codificamos y lo guardamos. Y cuando hacemos esto en el tiempo, aprendemos, es el aprendizaje. La red social ha explotado la forma en la que el cerebro aprende para meterse en los bienes raíces cerebrales, otro término que utilizamos en el proyecto, para referirnos precisamente a las conexiones, a las estructuras celulares, moleculares, que están dentro de nuestro cerebro que hacen que tú seas quien tú eres. Las redes sociales cambian tu identidad, te venden una identidad a expensas de diseñarte una para ti, por ejemplo, ¿no? Tu conducta cambia, otro mecanismo cognitivo. Tu toma de decisiones, otro mecanismo cognitivo. Atribuyéndote, creando necesidades que antes no tenías. Todos tenemos necesidades biológicas, pero las necesidades psicológicas y cognitivas son totalmente variables, maleables, manufacturables y manipulables. Con lo cual, todas tus necesidades, tus impulsos, van condicionando tu sistema de creencias, valores y actitudes, que es lo que al final hace tu conducta, tu capacidad de tomar decisiones y de resolver problemas. Y todo esto
está fuertemente influenciado por el conocimiento que tenemos de todo lo que no somos conscientes, el cerebro inconsciente. Ya te he explicado la matriz de los 20 mecanismos, y esto la gente lo está explotando a mansalva con una cantidad de recursos brutal. Y cada uno de ellos es monetizable en tiempo, en energía, en dinero. Pero al final es los mecanismos cognitivos que son salud y vida. O sea que básicamente se apoyan para explotarlo en esas necesidades primarias, en esos defectos del cerebro que son los famosos sesgos cognitivos que hemos hablado muchas veces, y en todo lo inconsciente que pasa por nuestro cerebro sin que nos demos cuenta, que es una gran parte, ¿no? O sea, y ahí tienen un montón de material para poder manipularnos a su antojo. Por supuesto, en nuestra matriz, que el famoso acrónimo ASPAR, todo lo que es automático, nuestro inconsciente al que no podemos acceder no importa lo que hagamos, nuestras necesidades, nuestros impulsos, nuestros hábitos que se convierten en automáticos o algunos ya son automáticos, la S del sentir, la sensación, cómo nuestro cuerpo se entera de lo que le sucede, la percepción, la interpretación que el cerebro hace, la emoción, la manifestación corporal y la interpretación cognitiva que hacemos de ello, la motivación, las ganas de hacer cosas, el pensar, la atención, la memoria, el lenguaje y el aprendizaje. El lenguaje es otra cosa que se ha explotado muchísimo. El lenguaje persuasivo es digno del capitalismo cognitivo. El actuar, nos movemos, tomamos decisiones, resolvemos problemas y actuamos, literalmente nuestra conducta. Y luego en la R del reflexionar, ahí tenemos nuestro sistema de creencias, valores y actitudes y el mecanismo de introspección, que es lo que al final mediante la introspección es que podemos cambiar 19 mecanismos cognitivos o gestionarlos. El inconsciente, eso es algo a lo que nunca llegaremos por mucha introspección que hagamos. No lo podemos controlar, lo podemos gestionar, pero si ni siquiera sabemos de la importancia que tiene, es fácilmente explotable y manipulable. Y allí entramos nuevamente ya a la depredación cognitiva, que es lo que llamamos el chupado de cerebros, que ya tendremos un podcast al respecto, pero esa depredación cognitiva es este capitalismo cognitivo se ha convertido en extractor. En otras palabras, el que más sabe del cerebro explota al que sabe menos. Y esa es la economía que tenemos ahora. Eso es buen melón que tocaremos en el podcast porque nos va a dar para podcast. Pero también otra cosa interesante, que es lo que comentabas tú al principio del podcast, que aunque estamos hablando del capitalismo también, como otras personas explotan nuestro cerebro, lo interesante de lo que decía Osman también es que si tú conoces todos esos mecanismos cognitivos que tiene tu cerebro y sabes cómo funcionan y saben qué función tiene cada uno, etcétera, ahí es donde entra el capitalismo cognitivo que puedes hacer tú de la herramienta más poderosa que tienes, que es tu propio cerebro. Que eso es algo que muchas veces nos quedamos solo con la parte mala de wow, como el capitalismo conoce mi cerebro a la perfección, estoy jodido y no tengo nada que hacer. No, ostras, lo que tienes que hacer es eso, ¿no, Osman? O sea, si tú conoces de la misma manera que las otras personas los mecanismos de tu cerebro y todas estas herramientas, vas a ser tú el que capitalice tu cerebro, que ahí es donde está la clave. Por supuesto, cuando la gente escucha estas palabras, consideran que soy rojo o que soy comunista o utilizar la palabra capitalismo. No, el lenguaje, que es un mecanismo cognitivo, existe por una razón y hay que ponerle las cosas del nombre que corresponde, capitalismo. Y en esta definición amplia es bueno, no nada de que existiera ahora mismo hubiese llegado aquí y existiera todo este desarrollo. Tú y yo no estuviéramos hablando aquí, no estuviéramos grabando este podcast si no existiera un sistema capitalista. En otras palabras, un sistema que explota ciertos recursos, monta una estructura de incentivos que aquellas personas que logren que esos incentivos y que esos productos y servicios aumenten de calidad y le permita a más personas acceder cada vez más a ellos, no hubiésemos podido aumentar nuestro capital cognitivo individual, grupal, empresarial, colectivo y global. Por lo tanto, es bueno el que sepas de que tu cerebro es la principal moneda de intercambio y específicamente dentro de ese cerebro, tus mecanismos cognitivos y los que, como todas las divisas, hay monedas que tienen más poder que otras. Definitivamente. El dólar y el euro no tienen el mismo poder adquisitivo que la libra esterlina, por ejemplo. Es de la misma manera, hay mecanismos cognitivos que tienen más valor, más impacto, más valor percibido y más impacto real. No es lo mismo una emoción que el lenguaje, el inconsciente, que el aprendizaje, la memoria, que los hábitos, y el saber que cada uno de ellos es susceptible de ser capitalizable. ¿Eso qué quiere decir?
explotable por los demás o por ti mismo. Eso es lo que hay que saber, que tú también puedes explotar tu propio capital para obtener las dos grandes necesidades de todo ser humano: bienestar y éxito. Éxito y bienestar. No solo es que lo sepa el sistema, que créeme que el sistema lo sabe mejor que tú, es que lo sepas tú también, y que todos lo sepamos y que todos nos aprovechemos de estos mecanismos cognitivos para mejorar el nivel de vida, la calidad de vida y el éxito de la sociedad y de la especie en general. Considero que es un ideal filosófico a alcanzar, que es lo que propulsamos en Tu Cerebro al Desnudo: empoderar a la gente a que conozca su propio cerebro, a que lo capitalice, que se proteja también de la explotación externa, y que persiga ese ideal del cerebro injodible, que es el que llamamos ese cerebro perfectamente autogestionado, que será también motivo de otro podcast en su momento. Sí, esto yo creo que ha quedado como broche final. Creo que tenemos una gran visión de lo que es el capitalismo cognitivo, tenemos una idea clara. Si te interesa este tema para profundizar más, pues lo que ha dicho Osman, suscríbete en tucerebroaldesnudo.com, ahí te explicaremos cómo puedes profundizar. Y ahora más que nunca tenemos que hacer hype, porque lo que viene a final de este año va a ser la leche, y a todas las personas que estén ahí dentro se lo contaremos, así que si no estás dentro te lo perderás. Bueno, Osman, seguimos y a ver si la gente se lleva una idea clara del capitalismo cognitivo. Bueno, me gustaría terminar con una frase: es que si no capitalizas tu cerebro, este te capitaliza a ti. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.